no a la constituyente. Un joven político de derecha, que yo admiro mucho porque me parece que es muy importante que haya esa voluntad de hacer las cosas, ha encabezado una cruzada nacional que ha sido súbitamente interrumpida porque estaba fracasando. En muchos lugares no la aceptaban, que era el proceso de no a la constituyente. Lucas Gersi ha encabezado esa batalla. Y he dicho yo que a mí me parece muy bien que un joven dedique su tiempo a una causa política así. Aun cuando yo esté en la vereda contraria, porque creo que sí debería haber un debate constitucional en el Perú, y probablemente sería mejor que haya una constituyente en algún momento del tiempo. No lo digo para ahorita, no lo digo para esta semana o la próxima. Creo que debe prepararse las condiciones para una reforma constitucional sustancial. ¿Por qué? Porque la constitución actual tiene límites muy claros, por ejemplo, que hace que sea posible que los chilenos controlen los puertos del Perú, si lo desean. Todo el cabotaje del Perú está en manos chilenas. Que además no haya la posibilidad de poder manejar un tema de administración estatal de los puertos como hay en Estados Unidos. Ahí votaron a los que acá en el Perú están haciendo todas las labores portuarias, ¿ok? Porque descubrieron que el país tenía que mantener una soberanía clara en la propiedad de los puertos. Todos los servicios del puerto, grúas, cabotaje y otros, podían ser negociados y manejados por empresas privadas locales, pero de ninguna manera el puerto podía ser manejado por empresas extranjeras. Sobre todo en este caso, la disputa se dio en Estados Unidos por el puerto del Pacífico de San Francisco, que era vital para la seguridad de ese país. Entonces, hay que discutir cuáles son los alcances de qué no puede hacer el Estado y qué sí puede hacer el Estado. Y la negación a que haya empresas estatales es un absurdo, porque las hay de hecho, y son pésimas porque justamente la ley no les facilita funcionar bien y porque además se llenan de ladrones porque se permite que esas empresas no se administren con una gerencia autónoma y con una capacidad de gestión real. Pues bien, el tema central entonces del Perú es discutir ese tema, discutir el tema de la seguridad social. No es posible que el Perú no tenga obligatoriamente 3 pisos de seguridad social. Un piso que es universal, todos están incluidos para las cosas más de emergencia que tengan. Uno segundo donde puedes aportar algo y uno tercero que ya es para aportantes tipo AFP. Pues bien, ese tema es sustancial y ya está escrito en un excelente proyecto que presentó la congresista Carmen Omonte, que fue boicoteado por el fujimorismo en el último gobierno de PPK. Creo que hay ahí entonces una mata de la cual puede salir una solución al tema de la seguridad muy discutida, muy importante, clave para el Perú. ¿O no queremos todos nosotros que haya salud para todos los peruanos? Otra reforma importante que debería discutirse en la constituyente es el tema de la contrarreforma educativa, que ojalá fuera solo en el caso de la SUNEDU. No, hay contrarreforma educativa intentando evitar que haya educación sexual en los colegios, algo primitivo, completamente censurable. No hay nación del mundo que no tenga una educación sexual adecuada. No se trata de predicar que todos sean homosexuales o que todos sean lesbianas, no. Se trata de que haya una igualdad básica de los sexos que dé la base para una convivencia mutua entre, que además ya se da de hecho, entre los jóvenes, entre la gente que vive en una determinada comunidad, una determinada zona del país, sin ningún problema. Creo que ahí hay un tema muy importante que es creer que lo punitivo es lo que debe mandar en la educación sexual. Y la educación sexual es un tema de libertades públicas y derechos humanos, no solamente es un tema cualquiera. Y luego tenemos también otra reforma sustancial, que es que no puede haber en el Perú contratos que tienen valor constitucional, que los han metido además en los acuerdos internacionales del Perú a nivel comercial, y que resulta que la minería no tiene ningún reajuste en sus contratos, cuando deberían ser contratos modelo que obedezcan a las necesidades también de una evolución en la tributación en el país. Finalmente, el litio está provocando la discordia en toda esta parte de América. ¿Por qué? Porque Chile tiene litio. Tiene litio Argentina, tiene litio Bolivia, y en el Perú se están haciendo los locos, pero también hay litio. Un poco más difícil de explotar, pero también hay. Y México lo tiene. Entonces, la madre del cordero geopolítica en esta zona del mundo es la propiedad de las empresas que van a explotar el litio. Y bueno, yo creo que podría ser, sí, sectores privados, pero con empresas mixtas, para asegurarnos de que haya una verdadera, un verdadero trabajo para potenciar el litio como un arma de desarrollo. Lo piensa Chile, que ya tiene Codelco, una gran empresa estatal que funciona muy bien, que no tiene ninguna crítica que sepamos nosotros del gobierno, de los militares, de la derecha o la izquierda chilena. Todos han aceptado a Codelco como la gran empresa del cobre. Y esa asociación cobre-litio nos vuelve muy poderosos junto con Chile y con México, porque México es propietaria también de Sauda en Perú, la empresa que explota el cobre en el Perú. Amigos, dicho esto,
Ahí les he mandado unas cuantas reformitas que hay que hacer a la constituyente, a la Constitución, y como verás, no discutir los temas es la peor receta por el Perú. Así que avancemos en dialogar, ya lo han dicho varios congresistas, cambiando su posición, no prohibiendo la Constitución, no prohibiendo el debate constituyente. Eso es un absurdo. Dialoguemos, veamos, porque toda reforma de la Constitución podría hacerse en un periodo más o menos largo, no tiene que ser inmediato. Podría ser en el próximo gobierno después del que surja el 24, puede ser en el curso del gobierno que surja el año 2024 con las elecciones generales, en fin, habrá que ver la manera, siempre precedida por una comisión que prepare, porque la experiencia chilena demuestra que si uno de la calle va de frente al Parlamento, a la Constituyente, no le va muy bien. Así que hay que ir con cuidado, pero es una reforma sustancial muy importante para todos los peruanos. El boche que hay en América Latina, entre el Perú y varios de los gobiernos que son de carácter progresista, lleva a pensar que algo está pasando en América Latina y también está pasando en las relaciones que el Perú tiene con estos países. Me acompaña el embajador Guillermo Russo Checa, un destacado embajador hoy día jubilado, pero que ha tenido una larga trayectoria al servicio de la Cancillería peruana, que conoce muchos países y que tiene muy claro qué cosa es lo que ocurre ahí. Señor embajador, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, estimado Julio Escapapietra, y buenos días a sus colaboradores en su programa Sin Floro, y muchas gracias por comunicarse conmigo. La primera pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué hay pleito con AMLO? ¿Quieren votarlo a Evo del país, impedir que pueda ingresar al Perú? Hay peleas que involucran a casi todos los presidentes de los gobiernos de, no sé cómo llamarlos, si progresistas o democráticos de izquierda de América Latina, pero son como 6. Y entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué estamos con este déficit tan grave de buenas relaciones? Bueno, le agradezco la pregunta porque, bueno, es cierto, lo que está sucediendo en América Latina ahora es inusual históricamente. Por primera vez en América Latina, y después del triunfo de Lula, tenemos la mayor parte de los gobiernos son gobiernos de izquierda. Entonces, al tener gobierno de izquierda, creo yo que hay varias izquierdas. Así es. Entonces, al haber varias izquierdas, obviamente hay competencia por liderazgos, y obviamente la región está en este tema, ¿no? Entre las competencias de liderazgos entre México y el Brasil con el reciente triunfo de Lula, ¿no? Claro. La cuestión es, ¿Lula vendrá a cambiar la situación? Porque él ya está hablando de una visión un poco más integracionista, América Latina, y obviamente siendo la 8ª o 9ª o 10ª potencia del mundo, ciertamente Brasil tiene la mejor posibilidad de ser el líder de América Latina, ¿no? Mire usted, yo estoy entusiasmado con el triunfo de Lula. Lula es un fanático de la integración. Le deseo la mayor de las suertes, y todos los peruanos debemos desearle el mayor de las suertes a Lula durante su gobierno. Su gobierno es tercera vez que asume la presidencia de la República. No es que Lula sea un santo. Lula es un político. Claro. Y Lula ya ha sido presidente del Brasil y ha demostrado que pudo sacar de la pobreza, por ejemplo, en el Brasil a más de 50 millones de personas. Entonces, Lula va a pasar, en mi opinión, a ser un líder importante para la región y va a contribuir a la consolidación de los procesos de integración que hay en nuestra región. Así que yo veo con mucho entusiasmo el rol que puede cumplir un presidente al cual conocemos, bastante bien, con algunos errores históricos que se habrán cometido, claro, pero lo conocemos. Dígame una cosa, al haber varias izquierdas, es muy importante señalar de que también por el lado de la derecha hay una guerra ideológica, supuestamente ideológica, que en realidad es geopolítica también en el trasfondo, ¿no? Toda esta bronca
que ha sido generada a través de una canciller como la que tenemos, por instrucciones obviamente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, más que por la propia acción de la presidenta, es una suerte de desorganización de las relaciones con países que son muy importantes. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto en realidad, como dice aquí el señor Tudela y otros, hay de socialismo del siglo XXI en gente como Lula, que nunca se afilió con ganas y con decisión a lo que era Venezuela, y que además los demás presidentes que estamos hablando, como AMLO o Boric, o el presidente Petro de Colombia, más bien representan esta nueva corriente que es más democrática, está más cerca de una visión mucho más integral de usar la negociación que imponer por la fuerza. O sea, hay quienes en América Latina todavía creen que hay que fusilar a la derecha, ¿no? Pero creo que acá se está imponiendo una visión de que vas a convivir a la sueca bajo el mismo techo, ¿no? Mire usted, primero partamos de un tema. Sí. La política exterior es un tema de Estado, independientemente de derechas e izquierdas. No es un tema de gobierno. Así es. Y lamentablemente yo que he sido diplomático durante 46 años, jamás he visto al Perú en una situación, digamos, podríamos llamarlo de arañazos con algunos países con los cuales históricamente hemos tenido, tenemos y vamos a tener relaciones, como es en el caso ya específicamente de Bolivia, Argentina, México y Colombia. A mí personalmente me parece un absurdo, claro, al estado en que hemos llegado. Yo creo, usted ha hablado de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pero yo hablaría de otra cosa, yo hablaría de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no se convoca desde hace muchos años y que no está instalada. La Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores siempre ha sido históricamente un instrumento importante de asesoramiento para el canciller y para el propio presidente de la República en temas puntuales, como fue en su momento por el tema del mar con Chile, ¿no? Así que yo creo que los instrumentos están dados como para poder trabajar con ellos. Lo que pasa es que desconozco que por qué razones no trabajamos con la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, ya que usted toca el tema. Ya, ese es un punto, pero la otra pregunta es, mire, a ver, yo le lanzo una hipótesis que he soltado un artículo, ¿no? ¿Hay razones geopolíticas también para un pleito de este tipo? Por ejemplo, se trata del tema del litio, sin caer en una cosa conspiracionista, pero el litio es un elemento que aglutina en una posible alianza futura a Chile, a Bolivia. No está muy claro cuál sería el rol de Perú, pero México tiene también unos 1.800.000 toneladas descubiertas de litio, ¿no? Entonces hay digamos, una posible alianza frente a la cual hay sectores transnacionales que no están de acuerdo, ¿no? Hace poco, la jefe del Comando Sur, una general que además, fuera de los comentarios, se parece un poco a Jane Fonda, salió a decir de que en América Latina a ellos no les gustaba la presencia de los rusos y de China y que les parecía muy importante llegar a un acuerdo sobre el litio, que como todos sabemos en Chile lo controlan los americanos. Entonces, ¿hay en algo de esta cuestión geopolítica o es el mal humor que le agarró al señor AMLO en un determinado momento y sencillamente se puso del lado de Castillo? Nuestra región es rica en recursos naturales, es rica en minerales. El litio forma parte de un grupo de los minerales y obviamente el Perú conjuntamente con Chile, hablando del cobre, por ejemplo, claro, tenemos alrededor del 40-50% de las reservas mundiales de cobre. Y embajador, entonces, general, si me permite, embajador, un detalle muy importante. No hay que olvidar qué país es el propietario de Toquepala. Es México. ¿Perdón? México es propietario, sí, claro, ¿no? Son accionistas mexicanos, son propietarios de Toquepala, la principal explotación de cobre del Perú, ¿no? Sí, claro, la Sauden es la principal empresa y está en manos de mexicanos, pero tenemos también pues Cerro Verde, tenemos Minsur, claro, en el caso de Arequipa, que además, ya que me está tocando usted de Sauden, yo creo que Arequipa va a ser el nuevo hub minero
del Perú y en general un hub agrícola y un hub de desarrollo, pero ese es otro tema. Claro. Pero oyendo lo que usted me está diciendo, me está preguntando, yo creo que nuestra región en general tiene un rol muy importante que cumplir en este siglo. Estamos hablando de América Latina en general y estamos hablando de las riquezas naturales con las cuales contamos, no solamente en el caso del litio o en el caso minero en general, sino tenemos otro tipo de riqueza, tenemos riqueza agrícola, tenemos la riqueza de protección que tenemos que proteger nosotros a nuestra Amazonía, claro. Tenemos todo el tema del cambio climático, nuestra región es muy rica y solamente en el caso, por ejemplo, de México y de Brasil, México y Brasil representan más del 50% del Producto Bruto Interno de América Latina y en estos momentos, por ejemplo, estaba leyendo que México ha pasado el año 2021, económicamente hablando, es mucho más fuerte que España. Así es. España. Una cosa importante, además, 70% de las exportaciones tecnológicas y de comercio, digamos, basado en avances de algún tipo industrial o científico, son hechas por México. México tiene, por ejemplo, un hub que nadie conoce, que está ubicado en Yucatán y otra parte en la Ciudad de México, extraordinario, Huawei. La principal central de Huawei en esta parte del mundo está ahí y es un centro tecnológico excepcional. O sea, mucho de lo que hemos pensado de México, los charros y la música y esas cosas, nada tiene que ver con lo que es ahora México. Es una gran potencia dentro de América Latina, ¿no? Como usted comenta. Pero por supuesto, además, perdón, no se olvide usted que Monterrey es la cuna de la tecnología en América Latina. Eso es verdad. Claro. Correcto, y no de ahora, sino de hace muchos años. Claro. De hace más de 30 años que los mexicanos empezaron. Entonces, no, y en el caso de México tenemos, bueno, la especial presencia peruana con México en el tema de la Alianza del Pacífico, por eso lo haremos después. Y en el caso, por ejemplo, del Brasil, de las 500 principales empresas del mundo, sí. En el Brasil están presentes más de 400. Entonces, estamos hablando de... O sea, de perdón, existen en Brasil, tienen sucursales presentes en el Brasil. Presentes en el Brasil. Imagínate. O sea, el Brasil, estamos hablando de un país de 215 millones de habitantes y con el cual el Perú tiene 2.900 kilómetros de frontera, por favor. Es más o menos... Yo vivo en Canadá, en fin, la relación entre Canadá y los Estados Unidos son 5.000 kilómetros de frontera. Claro. México exporta el 80% de sus productos a los Estados Unidos. Yo creo que este siglo, el Perú va a tener que volver a la Amazonía peruana en una forma eficiente, constructiva y sostenible en una relación con el Brasil que se va a dar, querramos o no, ojalá usted y yo podamos verlo. Yo creo que lo van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, porque de todas maneras nos vamos a integrar, querramos o no querramos, la integración en este siglo se va a dar. Claro. Se va a dar con el Brasil. Y también se va a dar con México, que no tenemos por qué nosotros estar diferenciándonos entre los países por temas ideológicos, o por qué por algunos baches que puedan haber en la relación con los países. Son los pueblos los que nos están guiando, son las pequeñas empresas, el sector pobre de nuestra región que tenemos que apoyarlos. Embajador, para salir. Y una pregunta que nace de lo que usted está diciendo es, ¿cuál es el rol que podría jugar una estrategia de integración en América Latina? Se lo digo porque me da la impresión que México, por ejemplo, cuando uno lee sobre la historia reciente del petróleo, se da cuenta de que México no puede llegar a transgredir ciertas normas con Estados Unidos porque corre el riesgo de cualquier momento tener una conflagración de gran volumen, ¿no? Que ahora nadie la piensa, pero ciertamente en el cálculo del presidente mexicano ha estado ser cuidadoso con los gringos para lograr renovar su contrato de libre comercio, que es clave, ¿no? Sin el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, México pasaría a una condición de paria rápidamente porque se lo comería la competencia china y tendría muy poco papel en América Latina. Entonces la pregunta que nace de por sí solo es, ¿el grupo con el cual nos debemos aliar es América del Sur, con Brasil a la cabeza? Perdón, yo soy de los que creo que el Perú tiene que estar en todos los procesos de integración. Ya. En todo lo que signifique integración, bienvenido sea.
Estamos en el Grupo Andino, estamos en el Tratado de Cooperación Amazónica. Tenemos una alianza estratégica con el Brasil, que es muy importante, ¿eh? Claro. Muy importante. Los documentos y los acuerdos entre el Perú y Brasil ya están firmados. Lo único que tenemos que hacer es ejecutarlos. Tenemos la Alianza del Pacífico. Y, querramos o no querramos, a algunos que les guste o no les guste, tenemos UNASUR, tenemos ELAC. Claro. Pero dígame una cosa, el Perú tiene que estar presente en todos los procesos. El Perú no puede estar excluido. Tenemos la Alianza que del estar Pacífico presentes. está ahorita en veremos, ¿no? Se ha quedado sin presidente a raíz de esta broncaza con México, ¿no? Creo que ha sido intencional porque tiene un impacto directo en afectar a México y afectar al Perú, ¿no? ¿Y a quién le interesa que se afecten esos intereses, pues? Esa es la pregunta. Yo espero que usted esté equivocado. Yo espero que usted esté equivocado porque yo soy de los que creo, además de la Alianza del Pacífico, los peruanos debemos asumirlo como un tema de Estado. Claro. Como un tema de Estado. Porque además, recordemos que es una propuesta peruana. Claro. Querramos o no lo querramos, es una propuesta peruana de un presidente como fue Alan García. Claro. Y donde está presente Chile, Colombia, México y Perú. Y hoy por hoy es el principal grupo de integración profunda a nivel mundial. Tal es el caso que ya tenemos a un asociado como es Singapur, tenemos a Ecuador que está en lista de espera y entramos en negociaciones con el Ecuador y tenemos alrededor de 60 países en lista de espera que están viendo a estas 4 economías que están consolidándose. Ya están en la etapa final y con una gran experiencia porque digamos que recién están en kindergarten, tenemos pocos años. Pocos años tiene la Alianza del Pacífico. El Grupo Andino tiene más de 50 años. Por favor. Entonces, la Alianza del Pacífico debemos de protegerla, porque es importante para nosotros. Así como es importante, obviamente, nuestra relación con el Brasil, ¿ya? Claro. Con el país con el cual tenemos una alianza estratégica y tenemos que mirar al Brasil en forma positiva. Además, dígame, una usted cosa, conoce mire. lo de la ruta de la seda. Claro. Usted conoce lo de la ruta Vamos de la ahorita a seda. hablar y de lo China, la pero China. permítame un ratito terminar esta parte de la entrevista diciéndole lo siguiente, ¿no? Hay un problema aquí de que se ha llamado a los embajadores. ¿Qué significa llamar a los embajadores de todos estos países? Y encima, el señor González Posada ha salido a decir de que debe haber una llamada, además, al embajador de Bolivia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Puede explicar qué significa retirar a los embajadores de otro país? No, mire, en diplomacia hay una serie de peldaños Claro. que tenemos que que podemos ir avanzando. Llamar a los embajadores es normal. Se puede llamar a los embajadores en consulta, se les llama en consulta, y eso es usual cuando hay algunos tropiezos o razones que consideran los estados para llamar a sus embajadores. Así que el paso dado me parece, bueno, importante, por un lado. Pero, perdón, pero es en reacción a una posición sobre el tema de Castillo que era perfectamente discutible. Hay quienes dicen, yo consulté con algunos diplomáticos, nos dicen, a veces antes de retirar tú te tomas unos 10 días pues para conversar el tema y ver hasta dónde llegas, ¿no? Porque el tema no era de tanta importancia, no era una agresión a la soberanía, como se ha dicho, era una opinión política que podía estar errada, que había que contestarla, pero que no tenía que llevar a un proceso de escalada de ese tipo, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? No, yo coincido con usted. Ya. Yo coincido con usted porque obviamente, bueno, yo estoy hablando del hecho, ¿no? Ya Claro, el fact. No estoy sentando posición. Lo que le digo es el hecho. Claro. Bueno, es normal, han tomado la decisión, el gobierno, la Cancillería, han tomado esa. Yo hubiese actuado de otra forma, ¿no? Yo hubiese actuado de otra forma. ¿Cómo, por ejemplo? Primero, conversar y dialogar, como decía Pérez de Cuéllar, ¿ya? Dialogar, negociar y conversar. Y en diplomacia se conversa. Y se conversa en los cócteles, que tanto llaman la atención de los cócteles de los cuales van los diplomáticos, sí. Odiaba a Fujimori los cócteles, ¿no? Claro, odiaba a Fujimori los cócteles. Y a los diplomáticos también le pasan, ¿no? Y a los filósofos también. ¿eh? También, como a su papá.
y a los filósofos también. Así como odiaba a Guillén el filósofo, el que fue gobernador de Arequipa y rector de la universidad. Es Pero en verdad. fin, hay razones de Estado. Creo que se ha debido manejar de mejor forma. Sí, creo que se ha podido manejar de mejor forma porque yo en mis 46 años de diplomático que he tenido jamás he visto que el Perú esté en una relación con países amigos, y repito, como la que está ahora, que no hay razón por opiniones políticas que se han podido eventualmente trabajar de otra forma y no entrar a radicalismo, inclusive a insultos, ¿no? A insultos, Dígame, porque por ahí he visto, sí, sí, por ahí he escuchado a algún ex canciller hasta insultando a presidentes, así es. qué cosa que no es lo usual, además no es lo diplomático, ¿no? No es lo diplomático. Una última pregunta. La canciller fue puesta por McKay, que es un civil, por ponerlo de alguna manera, con experiencia en ciencias, en estudios internacionales, pero definitivamente no fue un buen canciller. La pregunta es, su sucesora, que fue la actual vicecanciller, que fue subida al cargo de canciller, ¿cree usted que, dado este papel cumplido, debería seguir en el cargo? ¿O hay que reestructurar Torre para ponerlo a tono con la necesaria amistad con todos estos países y obviamente con los países que son gobernados, sea por izquierda o derecha, ¿no? Pero dejando de lado cualquier sesgo ideológico, ¿no?, en las relaciones internacionales? Mire usted, ha sido una decisión de la presidenta de nombrarla canciller a una colega, a la cual yo la conozco poco. Ya. Le deseo la mayor de las suertes, en forma positiva, constructiva, y creo, y quiero creer, que al representar ella a una nueva generación de diplomáticos, pueda estar a la altura de colocar a la Cancillería en el lugar que le corresponde. Y obviamente, así como la presidenta del Perú ha decidido que la oficina de la Presidencia de la República pase por una reingeniería que considero bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué la considero importante? Porque si estamos pasando una reingeniería en la oficina de la Presidencia de la República, para mí, yo creo que hay una luz al final del túnel que puede significar tranquilamente un paso en la modernización del Estado. Claro. Y yo espero, y esto lo he conversado, espero que en el Ministerio de Relaciones Exteriores también adopten una medida parecida a la de la Presidencia de la República, que es una reingeniería en toda la parte administrativa, porque hay muchas cosas que se tienen que hacer en Cancillería a la luz de los sucesos de los últimos, digamos, 6 años. Yo diría desde el último año de Humala hasta la fecha, estimado amigo Julio, el Bien. Perú ha tenido más de 14 cancilleres, más de 14 ministros de Relaciones Exteriores, de los cuales 3 no han sido de la casa. Entonces, inclusive hemos tenido problemas con el Vacunagate y hemos tenido 8 cancilleres de la República que son embajadores en actividad. Yo creo que, obviamente, la Cancillería necesita a gritos una reingeniería y además, ya que usted me toca el tema, hay que recordar que este último 29 de diciembre se cumplió 30 años del cese arbitrario e ilegal de los funcionarios del servicio diplomático ocasionado por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Son 30 años. 30 años de un golpe de Estado que luego llevó en pocos meses a que se desapareciera el personal más efectivo de la Cancillería. 112 creo que fueron, ¿no? Con eso terminamos la entrevista. No, la primera tanda fueron 117. Ya. 117 funcionarios que obviamente quebró al servicio diplomático. ¿Y usted estuvo entre ellos, mi querido embajador? Si yo estuve entre ellos, sí, yo estuve entre ellos. Bien. Y a mucha honra volví por orden de la Corte Suprema de la República. Porque gané en la Corte Suprema la acción de amparo.
Pero en fin, ese es otro tema. El hecho es que ya la Cancillería cumplió 30 años bajo las medidas adoptadas por el Fujimorismo, que además dejaron estudiantes, ¿ah? Dejaron estudiantes y dejaron gente que ha respondido a intereses, digamos, no de Estado, ¿no? Ok. Sino de grupo. Bien. Yo creo que ha llegado el momento de la reingeniería en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se va a dar, creo yo, tarde o temprano, querramos o no querramos, se vienen los cambios no solamente institucionales en Torre-Tagle, sino se vienen los cambios en general en el Perú, ¿no? Bien. Embajador, yo le agradezco muchísimo su intervención con nosotros, nos está entrevistando, dando la entrevista a usted de Canadá, le agradezco su tiempo y ha sido sumamente ilustrativo porque nos permite saber cuáles son las grandes líneas de política exterior que habría que ir enmendando para mejorar las relaciones del Perú con la mayor parte de los países de América Latina. Muchas gracias, muy buenos días. Amigos, con ustedes vuelvo en pocos momentos.